Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a su clase de catequesis virtual. El día de hoy veremos el tema número 9, que es los jueces defensores del proyecto de Dios y del pueblo. Para comenzar, vamos a ponernos en presencia de Dios. Vamos a hacer la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir siguiendo la oración. Glorioso Arcángel San Rafael, por aquella caridad con que acompañaste al joven Tobías, guardándole de muchos peligros, librándole a él y a Sara su esposa del cruel demonio Asmodeo, devolviéndole la vista a su anciano padre y llenando su casa y familia de toda clase de bendiciones, te ruego, piadosísimo príncipe, que me defiendas del demonio, de la impureza, y me acompañes en todos mis caminos, especialmente en mi postrera jornada a la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la Biblia narra la historia de un pueblo que confió en Dios y aprendió a encontrarlo en los distintos acontecimientos de su historia. Esta experiencia nos ayuda a descubrir que Dios también está presente en nuestra historia de vida. Vamos a darle gracias por acompañarnos y le pedimos su bendición. Todos, que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, vamos a comenzar. En la historia de los pueblos no solo narra lo bueno y los difíciles momentos, sino también perpetúa la memoria de personas que de manera especial influyeron en estos acontecimientos. Pasemos a la historia de nuestro país. Vamos a ver qué hicieron algunos personajes. ¿Qué hizo Miguel Hidalgo? Este inició la expansión de los pensamientos liberalistas en la población mexicana. Fue el primer revolucionario en la etapa de la independencia de México y a pesar de ser sacerdote, se encargó de dirigir y militar la primera parte del movimiento independentista. Agustín Pro. Fue acusado, junto con su hermano Humberto, de participar en una vastísima conspiración para oponerse y derrocar a las autoridades del país. Samuel Ruiz. Fue un religioso mexicano, obispo católico, defensor de los derechos de los pueblos indígenas de México y de América Latina. Era llamado por los pueblos indígenas Tatic o Caminante. Digna Ochoa. Religiosa, originaria del pueblo de Misantla en Veracruz, dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos. Digna Ochoa era una destacada abogada de derechos humanos que había obtenido galardones internacionales como reconocimiento a su trabajo en favor de los derechos humanos. ¿Qué aportó cada personaje? ¿Cuál fue la actitud frente a la vida? ¿Qué huella dejó? ¿Van a elegir a un personaje de los que vimos? ¿Cuál llamó más su atención? Pero el por qué lo eligieron. ¿Conocen nombres de personas o grupos en la actualidad que defienden los derechos humanos? ¿Los recursos naturales? ¿Los grupos más indefensos? Vamos a ver algunos personajes. Hemos hablado de personas y grupos que defienden la vida. Hemos recordado a quienes lucharon por la independencia de nuestro país, a quienes llamamos héroes de la patria, y a otros personajes más recientes que han defendido a los más desvalidos. En la historia del pueblo de Dios también existieron hombres y mujeres que defendieron al pueblo ante muchos peligros. La Biblia los llama jueces. ¿Recuerdan lo que sucedió en la asamblea de Siquem? Después de aquella célebre asamblea, la tierra prometida comenzó a llamarse Tierra de Israel. Hicieron un juramento ante Dios de vivir y organizarse como pueblo según sus mandamientos, construyendo una sociedad igualitaria y fraterna.
Sin embargo, organizarse y ser fiel a lo prometido no fue nada fácil. Por un lado, enfrentaban a los pueblos vecinos, que eran los filisteos, los cananeos, los amorreos, que los incomodaban, le robaban su ganado, sus cosechas y les exigían tributos. Por el otro, los israelitas no eran diestros de la guerra. Por lo tanto, ante estas y otras situaciones especiales, escogían un jefe local, un liberador inspirado por Dios y respetado por el pueblo, al que llamaban juez. ¿Pero qué es un juez? La palabra juez tiene que ver con el concepto de justicia. En la historia de la Biblia, al juez se le daba la autoridad de defender al pueblo, organizar y dirigir ataques, si estos eran necesarios. También debería garantizar y hacer que se viviera el proyecto igualitario, ya que los compromisos asumidos en la asamblea de Siquem poco a poco se debilitaban con las nuevas generaciones. Algunas veces lograban resistir y vencer, pero otras veces eran derrotados. Cuando esto sucedía, creían que era por no cumplir los mandatos de Dios. Algunos de estos jueces fueron Sansón, Débora, Gedeón, Manasés, Samuel. Todos eran de tribus diferentes. Sansón, el juez fuerte. Su nacimiento fue anunciado por un ángel. Resalta por su fuerza en varias hazañas. Mató al león con mano limpia, a 1000 hombres con una quijada de un burro. Como consagrado debía de abstenerse de alcohol, de comer algo impuro y de cortarse el pelo, pero rompió con su promesa y lo padeció. Débora y profetisa y jueza. En una época en que Israel estaba muy debilitado y era presa del bandidaje, desórdenes y sumisión al enemigo, Débora fue capaz de suscitar ánimo y de contagiar su fe en el Dios Salvador. A través de ella, Israel tuvo una victoria definitiva bajo el liderazgo de Barak, jefe del ejército, quien siguió sus instrucciones. Gedeón. Gedeón comprende lo absurdo de la idolatría y destruye el altar de los dioses extraños, reforzando en su fe. Se atreve con un ejército muy pequeño y vence a enemigos muy poderosos. Él sabe que la victoria se debe al Señor. Durante muchos años, en la tierra prometida, el pueblo de Dios fue gobernado por representantes de las 12 tribus. Su jefe supremo era Dios y su fuerza residía en la unión y la ayuda mutua entre las tribus. En el tema anterior decíamos que los israelitas enfrentaron muchas guerras para defender la tierra y que los jueces organizaban y lideraban a las tribus en los combates. Terminada la situación de peligro, cesaba la función del juez. Bueno, en su Biblia van a buscar la historia de los jueces, que era Débora, Sansón, Gedeón, y van a ver que sus historias son muy sorprendentes. Entonces, ya con esto terminó lo que fue la era de los jueces. Ahora vamos a ver la historia de Samuel. Con el tiempo, el pueblo se sintió abrumado por las continuas derrotas ante los pueblos extranjeros y por la corrupción de algunos jueces, lo que llevó a considerar un cambio en la organización social bajo a un modelo similar al de los países vecinos. Un líder autoritario que los gobernara y un ejército fuerte y estable que los defendiera permanentemente. De ese modo, el proyecto igualitario que caracterizaba la organización de Israel fue perdiendo su fuerza y unidad. Un día, los ancianos del pueblo de Israel fueron a hablar con Samuel, juez sabio y respetado, que servía a Dios y al pueblo con fidelidad,
y permanecía fiel a la promesa asumida en la asamblea de Siquem. Samuel, el juez sabio y fiel, había advertido del peligro de nombrar reyes, porque era muy posible que se corrompieran por la ambición del poder y la riqueza. Pero solo experimentando el pueblo aprendería de las consecuencias. Los 3 primeros reyes de Israel fueron Saúl, David y Salomón. Cada uno gobernó con luces y sombras, tal como lo advirtió Samuel. Los jueces tuvieron la misión, en un momento determinado, de guiar al pueblo y defenderlo de cualquier amenaza. También de señalar al pueblo su fidelidad a Dios y las consecuencias. Por lo tanto, ¿qué nos enseña la historia de los jueces hoy? Exacto, que por nada debemos de perder la fe en Dios y la confianza en Él. Ahora, reflexionemos, que quizás Dios te quiere como líder a ti. ¿Qué cualidades tienes y puedes poner en práctica para ejercer un liderazgo? ¿De qué manera nosotros, como los jueces, podemos defender el proyecto de Dios en cada uno de nuestros ambientes? Unidos a todos los hombres y mujeres que trabajan por un mundo mejor, hay que pedirle a Dios que, tomados de su mano, que no nos deje y que nosotros vamos a estar dispuestos a hacer un cambio para bien de todos. Seguramente ya has observado que los jueces, aunque percibieran la presencia de Yahvé y ayudaran a su pueblo a percibirla, no eran perfectos. Tenían sus defectos y debilidades. Lo mismo sucede hoy. ¿Has descubierto errores y debilidades en miembros de la iglesia o nuestros líderes de las comunidades o en la catequesis o en nuestro gobierno? ¿Qué has descubierto? ¿Qué defectos tienen? Ahora vas a investigar en internet o en algún diccionario qué tipo de sistema de gobierno tenemos en nuestro país. Recuerda que vimos en nuestro tema número 1, ¿cuál era la llave del éxito? Exactamente, era leer. Entonces los invito a que lean las historias de los jueces y la de Samuel y van a ver qué interesantes son y de ahí van a comprender bien todo este tema. Para finalizar, vamos a hacer la oración que está en su libro en la página 52. Padre, inspira con tu espíritu a los líderes de todas las naciones y empresas, para que su corazón se oriente hacia el bien y tome sabias decisiones. Dales tu gracia para ser fuente de amor y justicia y no causar problemas y dolor. Ayúdame a descubrir mi vocación. ¿Quieres que me prepare para ser líder político, económico, social o religioso y que trabaje efectivamente para el bien de nuestro pueblo? Si es así, muéstrame mi camino y dame tu luz y tu fuerza para cumplir mi misión. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en este tema nos dimos cuenta que siempre hay que ser fiel a Dios y confiar plenamente en Él. También debemos de aprender que diario le pidamos a Dios que Él dirija nuestra vida, más ustedes que están pequeños. Acostúmbrense diario que se levanten a decirle: Dios, sé tú el que dirige mi vida. Y Él nos va a guiar a donde más nos convenga y convenga a nuestra sociedad. Y las preguntas claves del día de hoy es: ¿qué es un juez?
y van a narrar brevemente la historia de Débora y Sansón. Y la segunda pregunta sería que me expliquen brevemente igual la historia de Samuel. Y de tarea van a contestar de su libro de la página 47 a la 53. Vamos a despedirnos ahora de nuestra Madre Santísima. Todos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ok, chicos, esto ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima clase. Adiós.